creamos por fin una corriente literaria propia, con sangre americana, con sangre hispanoamericana. ¿Y quiénes fueron estos iniciadores? ¿Quiénes iniciaron el modernismo? Es decir, un sincretismo literario. Miren, aquí están las características. Un sincretismo literario. El parnasianismo fue perfección poética, belleza, carencia de un objetivo moral, ¿no? El arte por el arte. Se buscaba crear el arte por el arte, pureza, elegancia, nuevas palabras, nuevas medidas. Hubo dentro de esta tendencia modernista un simbolismo, es decir, un lenguaje sugerente o simbólico. El poeta no muestra, sino sugiere. Ojo, sugiere. Hubo también una especie de romanticismo, evasión de la realidad, gusto por el paisaje, escapismo, ¿no? Escapar de los problemas americanos y revivir la añoranza por el pasado. Por eso que los autores modernistas fueron cosmopolitas. Había temática de todo el mundo. Hubo un marcado apego a lo hispano, hispanoamericanismo, estetismo o esteticismo. Hubo en sus versos musicalidad, cromatismo, colores, plasticidad, elegancia. Esas fueron las características del modernismo peruano-americano. Y también se fue arrastrando esto a Europa. Nos imitaron los europeos, comenzando por los españoles. Nos imitaron los estadounidenses como Walt Whitman. ¿Quiénes fueron esos iniciadores del modernismo? Se puede decir que en el Perú también tuvimos precursores del modernismo, es decir, aquellos que buscaban una nueva métrica, nuevos estilos, creación léxica, nuevas palabras, nueva medida de los versos. Ahí tuvimos a Manuel González Prada, por ejemplo, como un gran precursor del modernismo. Y el primer poemario de César Vallejo también fue modernista, Los Heraldos Negros. Fue un autor consagrado, pero ese fue un precursor, ojo, Manuel González Prada. Pero después aparece otro que va a encumbrar al modernismo, no solamente en el Perú, sino en América y en el mundo entero. Se hace famoso en ese momento, se puede decir que es el más famoso del mundo, un peruano, don José Santos Chocano, máximo representante del modernismo peruano y uno de los tres máximos de todo el mundo, junto con Rubén Darío, nicaragüense, el creador, el fundador del modernismo, el nicaragüense Rubén Darío con su obra Azul, que publicó en el año 1888. Ahí también está el peruano José Santos Chocano y su obra Alma América, Oro de Indias, En la Aldea, Fiat Lux, Selva Virgen, es decir, temáticas americanas. Ahora vamos a conocer de su vida y su obra. Ahora, dentro de lo que nosotros hablamos del modernismo, surgen estos autores. En Estados Unidos también tenemos un modernista, Walt Whitman, los grandes modernistas. En Cuba también tenemos al famoso José Martí, un cubano, José Martí. Ahora, después del modernismo hay una etapa que se le llama postmodernismo, o sea, posterior al modernismo, que se da entre los años 1914 a 1918. El posmodernismo va a sufrir una crisis como movimiento literario. Sus máximos mentores, ojo, y guías, ¿quiénes son? Son jóvenes poetas que buscan nuevos caminos. Se da entonces una alternativa.
seguir los ideales modernistas o bien romper con ellos implantando otra estética. Entonces, el mexicano Enrique González Martínez reacciona contra la poesía esteticista, superficial, mediante un célebre soneto. Comienza con el verso: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, en clara alusión al verso rubendariano, o sea, de Rubén Darío, el del cuello del cisne blanco que me interroga. Pertenece al poema Yo persigo una forma, o sea que con este título sugiere una nueva tendencia, una nueva variante, o sea que los autores modernistas fueron tan creativos que dentro de ellos mismos en la corriente modernista siguieron creando cosas nuevas. Por eso que surge el posmodernismo con otras dos tendencias, con el simbolismo y el movimiento colónida en el Perú. Genial, genial. Entonces aquí tenemos esa característica, ¿no? Modernismo y posmodernismo. ¿Cuál es el contexto, estimados jóvenes? Presencia del sistema económico oligárquico, es decir, la clase alta. Miren a la clase alta, ¿no? En el Perú se da una época de aparente mejoría económica, ¿no? Ya los achaques de la guerra estaban pasando un poco, pero la crisis seguía, pero Lima cambiaba y el surgimiento de una clase media y de una burguesía limeña hacía aparentar que había una especie de mejora económica. Entonces, hay presencia del sistema económico oligárquico. Durante este periodo de reconstrucción nacional, la economía peruana se encontró en los sectores terratenientes, ojo, los grandes hacendados. ¿Hay segregación social? Sí, y acentuación de las clases sociales también, porque recuerden que en estos años empezaron a migrar del campo a la ciudad y surge con ello una segregación o una discriminación social. Surge una variedad de revistas también, ¿no? A nivel mundial, el periodo de la paz armada. ¿Qué cosa era eso, profesor? Es decir, entre los años 1878 hasta 1914 se le llamó en el mundo entero la Belle Époque. La Belle Époque. Acá lo escribo. ¿Qué era la Belle Époque? Aquí está. ¿Qué era la Belle Époque? O eran dos voces francesas, ¿no? Bella época significa, ¿no? La Belle Époque, bella época. ¿Y qué era la bella época, profesor? La bella época o Belle Époque era ese periodo, pues, entre el año 1878, ¿no? 1878 a, a 1914. ¿Qué pasó entre esos años? Se le llamó Bella Época o Belle Époque porque fue una época bella, porque se inventó en esos años, en ese intervalo, se inventó el automóvil, se inventó el avión, se dio la revolución industrial. Con la invención del avión, del automóvil, el mundo se hizo más chico, el mundo se hizo más chico. Entonces la gente viajaba, conocía países de aquí a allá, de allá a acá. Entonces era una época de abundancia y la revolución industrial hizo que los países como las grandes potencias mundiales, los siete potencias mundiales, querían buscar nuevos mercados para poder vender sus productos. Y el Perú fue testigo de esta época, ¿no? Fue testigo de esta época. Chorreó, salpicó, esa bella época, sí, sí, salpicó también, porque Perú también tuvo lo suyo. Surgió acá la oligarquía y tuvimos a escritores que, que fungían de dandy, como Abraham Valdelomar, por ejemplo. Fruncía de ser dandy. ¿Quién es un dandy? Una persona adinerada, de clase alta, oligárquica, burgués,
que se vestía bien, elegante, con ropa europea, y tenía una intelectualidad muy marcada. Ese fue nuestro dandy, Abraham Valdelomar, ¿no? Imitó también esta época. Entonces, la bella época se caracteriza por ello. En ese contexto histórico también se va a dar el modernismo, ojo, y el posmodernismo. Aquí están las revistas que se crearon. Y dentro de esa bella época también se dio el sistema de la paz armada. Es decir, las potencias mundiales, ¿no? Como Estados Unidos y Rusia, eh, lideraban ciertos frentes. Pero, ¿cuáles fueron los dos frentes, las dos alianzas que surgieron? Surgió la unión entre el imperio alemán, se unió con el imperio austrohúngaro y con el imperio italiano. Formaron así la Triple Alianza. Y para poder hacer frente ante un eventual conflicto, los franceses se unieron con los ingleses y con los rusos y formaron así la Triple Entente. Y con esos bloques imperialistas que se unieron para cuidarse, para protegerse en caso de guerra, no se enfrentaban, pero las potencias estaban bien armadas, pero no se enfrentaban. A eso le llamaron el periodo de la paz, pero armada. Periodo de la paz armada. Había paz, pero todos estaban bien armados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el momento que se vivió, el contexto en el cual surge el modernismo y el postmodernismo. El modernismo peruano fue una corriente literaria iniciada por Rubén Darío, ¿ya? Con su obra Azul en el año 1888. En nuestro país se desarrollará a comienzos de 1900. El momento importante será la publicación del poemario Alma América, ¿ya ven? De José Santos Chocano. Ese es el grande. Ese para nosotros el gran momento. El mundo entero veía cómo autores hispanoamericanos, como nicaragüenses, peruanos, estadounidenses, o sea, uno en el norte, Walt Whitman, uno en el centro, el fundador, Rubén Darío, y uno en el sur, José Santos Chocano, el peruano, tal vez el más famoso, el más grande junto con Rubén Darío. Ahora van a conocer ustedes su vida y su obra de este genial escritor, que su vida parece una obra más. Características, el escapismo, ojo, o exotismo, justo por lo raro, por lo lejano, nuevas culturas, ¿no? Por eso que ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Rechazo de la realidad cotidiana, o sea, ya no quería nada de la realidad cotidiana. El modernismo buscó lo nuevo. Estilo aristocratizante, es decir, de la clase alta, preciosista, lo bueno, lo mejor, quería. Perfección formal, la elegancia, Sin contraste. búsqueda de la belleza, ¿no? La adjetivación con predominio del color, imágenes relacionadas con los sentidos. Eso eran los autores modernistas. Uso de la musicalidad que produce el abuso de la aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia, o sea, influencia del simbolismo. Eso tenemos nosotros. Ojo, eso tenemos. Uso de estrofas clásicas, el alejandrino, o sea que versos de 14 sílabas. El dodecasílabo y el eneasílabo de 12 sílabas y de 11 sílabas. Aquí tenemos al más grande. El modernismo peruano se movió por este gran poeta. ¿Quién fue José Santos Chocano? Nació, ojo, nació el día jueves 7, no, jueves 14 de mayo de 1875 y murió el día viernes 13 de diciembre de 1934. En Lima, un
14 de mayo de 1875, nace un lindo y robusto bebé, José Santos Chocano y Gastañori, descendiente de la oligarquía eh, y burguesía limeña, ascendencia de italianos. José Santos Chocano y Gastañori, de clase alta, de clase alta. Fue un niño precoz. A los 3 años de edad dominaba 3 lenguas. Llegó a dominar 9 lenguas cuando él tenía apenas 10 años de edad. Fue todo un políglota. Cráneo. Se dice que a esa edad ya había terminado, desde los 9, toda la secundaria, estudiando, estudiando en la Facultad de Letras, ojo, de la Universidad de San Marcos, y este fue un genial escritor. A los 9 años de edad, sus compañeros del colegio no le llamaban por su apellido Chocano, sino que por su gran personalidad, por su gran personalidad que tenía, porque él hablaba como un adulto y culto. Entrevistó, entrevistó a varios escritores, como a Ricardo Palma, a Manuel González Prada. Ojo, él entrevistó a Manuel González Prada, a Ricardo Palma, a Clorinda Mato de Turner, entre otros escritores, entre otros. Entonces, por su gran personalidad, este niñito fue llamado por sus compañeros Chocráneo, Chocráneo, por su gran capacidad, por su gran memoria, por su gran inteligencia, por su gran personalidad. Entonces, su compañero lo llamaron así. Llegó a ser catedrático a la edad de 14 años. Ojo. Y sin embargo, era un jovencito, un adolescente que parecía mayor, pero que adoraba la democracia. Ojo, el orden, el ordenamiento social, muy intelectual, políglota, dirigía revistas. Entonces, este, este gran poeta fue famoso a esa edad, pero también se opuso a ciertos militares que no habían sabido o no habían sabido defender al Perú en la guerra con Chile. Y como era la época de las dictaduras militares, ¿qué ocurre con este poeta en esa época? Ojo, se opone al gobierno cacerista y justo en esa época lo nombran a Nicolás de Piérola para la Reconstrucción Nacional, año 1895. Entonces, este joven poeta ya tenía 19 años de edad, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió un golpe de Estado y este jovencito es tomado prisionero. Es tomado prisionero y lo llevan a las mazmorras del castillo del Real Felipe en el Callao y lo sentencian a muerte. Cuando está en el pelotón de fusilamiento, cuando a punto ya están de dispararle, se rompe con una bomba las compuertas del castillo de Real Felipe y triunfa un golpe de Estado liderado por Manuel Candamo. Y este jovencito poeta se salva de morir en pleno patíbulo, faltando segundos para la orden final de fuego. Se salva milagrosamente, con los ojos vendados. Triunfa la revolución y este presidente Manuel Candamo lo nombra su secretario privado. Ojo, lo nombra su secretario privado. La personalidad de este joven poeta, que era sereno, callado, medio tímido, cambia de repente o empieza a cambiar de repente y se siente un joven alelado, se siente un joven ya que él es
grande. Ahora es secretario personal, secretario privado del mismísimo presidente de la República del Perú, Manuel Candamo, quien lo nombra en su despacho particular, secretario privado del mismísimo presidente. Entonces, el segundo hombre más poderoso en el Perú. Y ojo, que tenía detractores, porque recuerden que lo quisieron fusilar. Ahora, este poeta, don José Santos Chocano, todavía 19 años de edad, entonces se siente así, comienza a vanagloriarse, comienza a cambiar su personalidad y dice, o encuentro camino o me lo abro. O sea que ya no era el mismo chiquillo joven, el mismo chiquillo tímido, el mismo chiquillo anhelado, el mismo chiquillo callado. Ahora era un devoto del anarquismo, tal vez. Vamos a ver, sigamos con su vida. Se salva de morir, pero él viaja a España, lo nombran diplomático. Viaja a España y está en España, ojo, y en España estalla otra revolución. La guerra civil española lo atrapa. Y él, nuestro poeta peruano, ya había escrito un poema famoso. En su poemario Alma América, él se hace llamar el Cantor de América. Él solo se llama Cantor de América. O sea que él escribe un poema titulado Blasón y dice, soy el cantor de América. Y él viaja a España y en España se para, ojo, ojo, está en la mesa larga. Está el mismo rey de España sentado en la mesa. Él es invitado. Está el papa, y él llegó vestido de la cadera hacia arriba como si fuera un inca emperador. Y de la cadera hacia abajo estaba vestido como un español conquistador. Imagínense ustedes, una dualidad en su usanza, en su vestir. Todos se quedaron mudos por lo extravagante de su presentación y lo peor o lo mejor, no sé cómo ustedes lo catalogan, que jala con elegancia el mantel de la mesa larga donde estaba el papa hacía las señas de Pater noster et in celus sanctificetur septem nomentum, advenem pater noster cotidianus. No sabía qué hacer el papa con lo que estaba haciendo el poeta. Y después que sacó todo el mantel con elegancia, se para encima de la mesa y declama el poema Blasón. El papa, el rey, los intelectuales, los príncipes, los duques, todos le escuchan con gran atención y admiración. Y el poeta dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. O sea que él dice que de no ser poeta, si él no hubiese sido un poeta, él hubiese sido un blanco español aventurero o un indio, pero no cualquier indio, sino un indio emperador, un inca, pero siempre lo mejor. Eso decía en su poema. O sea, su poema estaba lleno de soberbia, de orgullo, pero de un orgullo de las dos etnias, de las dos razas, de la raza española y la raza incaica. Dice, la sangre es española
e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Entonces, esa es la poesía modernista de Chocano. Esa es la poesía que dio la vuelta al mundo y que Europa le escuchó. Y cuando los europeos le escucharon, los, los escritores de la generación del 98, que estaban vigentes ahí. Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, ojo, Azorín, Antonio Machado, lo imitaron. Miren, la generación del 98, la segunda edad de oro de la literatura española, imitaron al poeta peruano, lo imitaron y lo siguieron en su estilo, en todo. Entonces, este poeta causó un revuelo, acostumbrado a vivir entre la admiración y también el desprecio, porque siempre hay envidiosos cuando existe gente así, gente extravagante, gente con un estilo diferente. Alma América, su poemario cumbre, género lírico, porque son poesías. Ahí está su poema Blasón. Aquí está, Blasón. El primer verso dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Así lo dice don José Santos Chocano. Ahí están las características, ¿no? Poemas indo-españoles. Por eso él se dice que él es indo-español. Dice que él es indo-español, mitad indígena y mitad español. Ahí tenemos su poemario. Ahora, después, miren, después que él viaja a, a España, triunfa, ojo, la revolución, pero después caen los rebeldes. Y Chocano también cae. Y lo sentencian a muerte por segunda vez. Lo sentencian a muerte. Y estando en el pelotón de fusilamiento, ¿qué hizo don José Santos Chocano? No hizo nada. Lo iban a matar. Y se aparece el Papa. Se aparece el Papa y le pide a los presentes que le perdonen la pena capital y lo dejen vivir para que pueda volver a su patria. Y le obedecen al Papa. Pater Noster Spiritus Sanctus. Y lo dejan venir, lo dejan salir de España, lo dejan salir de España. Ojo, lo dejan salir de España. Pero este Chocano no se viene al Perú. ¿Saben a dónde va? Viaja a México. Y en México estalla otra revolución y él apoya a otro rebelde. O sea que se estaba acostumbrando a apoyar a los rebeldes, a los tiranos, a los dictadores, Ojo, era un rebelde. ¿Y para qué lo salvó el Papa? Ahora llegó a México y en México todo soberbio, con una soberbia enfermiza. Él decía, soy poeta, soy divino, soy sagrado, decía él. ¿Para qué lo salvó el Papa? Él decía, soy divino, decía, soy divino. Se creía un Dios, se sentía Dios, porque lo salvó el Papa. Estalla la revolución, pero caen los rebeldes. Él apoyó a Pancho Villa, y Pancho Villa, a pesar que era odiado, pero también fue amado porque lo vieron al poeta. Y todo el mundo, América, Europa, Asia, Estados Unidos, todos conocían al poeta don José Santos Chocano, que en esos momentos estaba opacando a todos los poetas del mundo. Era él el que llamaba la atención. Era él. Soy poeta, soy divino, soy sagrado, o encuentro camino, o me lo abro, decía, y viajaba por el mundo y le gustaba viajar. Cae Pancho Villa y cae Chocano, y lo sentencian a muerte por tercera vez en su vida. Estando en el pelotón de fusilamiento, no me van a creer ustedes, ¿saben quién vino? ¿Quiénes vinieron desde España, desde Europa? Vinieron el rey de España y viene el Papa. El Papa, más viejito viene el Papa.
Pater noster est in cielo sanctificetus, septem nomen tuum. Y pide que le perdonen en México la pena capital. Ojo, pide que le perdonen la pena capital. ¿Y qué logran? Le perdonan la pena capital. Le perdonan la pena capital. Y Chocano se salva por tercera vez de morir estando en el pelotón de fusilamiento en México. Vuelve a tu patria, le dicen. Y Chocano, terco, le gusta viajar. Él es un hombre libre. Y él viaja, pero no a Perú. ¿Saben a dónde va? A Guatemala. Y en Guatemala le va Guatepeor, porque en Guatemala estalla otra revolución, la revolución de Estrada Cabrera. Ojo, la revolución de Estrada Cabrera. Otro rebelde, otro tirano, otro dictador. Y José Santo Chocano, nuevamente con su verso florido, que enamoraba a todos. Todos los que le oían hablar se enamoraban de él. Chocano, queremos a nuestro poeta Chocano, el cantor de América. Él decía, soy el cantor de América. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Y se iba de varios países de América. Y le gustaba, la gente le gustaba. Y en eso cae la revolución y cae también Chocano y es sentenciado a muerte por cuarta vez en su vida. Lo llevan al patíbulo, al pelotón de fusilamiento y ¿saben quién viene? Viejito ya con la justa caminaba. El Papa. Viene el Papa y pide que le perdonen la pena capital y todos por respeto al Papa le perdonan la pena capital. Le perdonan la pena capital. Ni a Chayán le salvaban así, profesor Pacha, Chayán. Ojo, entonces le perdonan, vuelve a tu patria, pero Chocano no vuelve a su patria. Chocano escribe en Cuba, va y escribe un poema titulado Metro Cuadrado. ¿Y qué decía en ese poema Metro Cuadrado? Él vaticinó su muerte y dijo, solo un metro cuadrado que en la vida he soñado vendrá a ser mío tarde ya. Solo un metro cuadrado donde tengan un día que enterrarme de pie. Y pidió que lo entierren de pie en un metro cuadrado. Y cuando le preguntaron por qué, porque él dijo que yo soy poeta, soy divino, soy sagrado, y el día que muera, moriré de pie como los árboles, y tiene que ser enterrado como un árbol, de pie. Y así lo van a tomar prisionero, huye y llega a Venezuela. Y en Venezuela apoya a otro dictador. ¿Quién era ese otro dictador? ¿Quién era? Hugo Chávez, chistoso. Maduro, chistoso. Maduro dice, no, era el tigre. Así se hacía llamar el tigre. Apoya al rebelde y se hace llamar, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Y con su poesía modernista enamora a los venezolanos y todos querían darle su arepa, pero triunfa. Luego cae la revolución y cae Chocano y es sentenciado a muerte por quinta vez. Ojo, por quinta vez lo sentencian a muerte. Por quinta vez lo sentencian a muerte. ¿Y el Papa? ¿Qué creen? El Papa había muerto. Había entrado otro Papa y se enteró de que el Papa anterior había dejado encargado. Oye, acá hay un pata que lo quieren matar, dice siempre.
Y total de que las voces del Papa Nuevo, las voces del rey de España, de los intelectuales de la época, todo el mundo intelectual de la época, se unieron, científicos, todos, y pidieron a Venezuela que le perdonen la pena capital al poeta. Venezuela reclamó que él había apoyado una revolución contra los venezolanos y por tanto se merecía la pena de muerte. Pero el Papa Nuevo pidió, viajó a Caracas y pidió personalmente que le perdonen la pena capital. Y los venezolanos se entercaron y dijeron que se le perdonará solo con una condición, de que él vuelva a su patria, que si se va a otro país, se le aplicará la pena de muerte. Era el año 1922 y a Chocano no le quedó otra que regresar a su patria. Cuando regresa a su patria, baja del avión, porque ya habían inventado el avión, 1922. ¿Y cómo es el popular un peruano? Silban, ¿no? Queremos a nuestro poeta, al cantor de América, nuestro poeta. Y Chocano todo soberbio, que no le gustan las partes populares, no le gustan los modelos populares. Él era de clase alta, burguesía. Él mirando sobre el hombro dijo, ¿sabéis que las serpientes solo silban cuando buscan a sus machos? Y eso causó indignación en un gran sector del público. Causó una indignación. Y un joven periodista de 22 años de edad llamado Edwin Elmore. Edwin Elmore, o Edwin Elmore, un joven periodista de 22 años de edad, joven periodista y escritor, ojo, joven escritor de gran calidad, trabajaba en el diario El Comercio. Lo criticó acremente al poeta José Santos Chocano y lo acusó de vulgar impostor. Dice, ante la ausencia de críticos literarios, este poeta que se hace llamar el cantor de América, dice, lo critica así acremente, porque él también era un escritor reconocido ya en el Perú, pero Chocano era lo máximo en ese momento. Lo critica y esa crítica no le cae bien a Chocano. Y Chocano se molesta y va a la puerta del mismísimo diario aquí en Girón Carabaya, centro de Lima, cuadra 7, diario El Comercio, y después de mantener una fuerte discusión con el joven escritor y poeta Edwin Elmore, Chocano saca su revólver calibre 22, parecido al mío, y le dispara en la cabeza al joven Edwin Elmore y lo mata en el acto. Cuando sale Aurelio Miro Quesada, otro escritor que ha muerto hace poco, sale Aurelio Miro Quesada, Chocano le entrega el revólver. Y Chocano, ojo, aquí ya estaba apoyando a otro dictador, a otro rebelde. ¿Quién era ese dictador? Leguía, pues, porque recuerden que estábamos ya en el oncenio de Leguía, que gobernó el Perú desde el año 1919 hasta 1930, el oncenio de Leguía. Y Chocano llegó al Perú en el año 1922, cuando Leguía estaba con fuerza. Se da el lujo de matar a un joven periodista. Le abren juicio y cuando están a punto de sentenciarlo a 40 años de prisión, el presidente Leguía, su amigo, pide detener el juicio al mejor estilo fujimontesinista, corrupto, para el juicio y deja que Chocano viaje a Chile diciendo esta gran mentira. Dice, lo deportaremos, lo votaremos del país, lo votaremos. Más bien, eso era un premio para Chocano, porque Chocano quería salir del país, quería viajar por el mundo. Y lo mandan a Chile. En Chile Chocano pasó muchas penurias, porque así como tuvo gente que lo admiraba, también tuvo gente que lo despreciaba por su soberbia, porque él decía siempre, soy poeta, soy divino, soy sagrado, o encuentro camino o me lo abro.
Y él decía, mientras Walt Whitman tiene el norte, el modernista, decía, yo tengo el sur, decía, o sea que ignoraba, eclipsaba al fundador del modernismo. Mira, le faltaba el respeto a Rubén Darío, a pesar que fueron amigos. Le faltaba el respeto, diciendo que él era el mejor del mundo. Ese fue Chocano. Pero un día, el día viernes, el día viernes 13 de diciembre de 1934, estando en Santiago de Chile, justo llegaba ese mismo día, esa misma tarde, llegaba a Chile, deportado, otro escritor peruano, Ciro Alegría Bazán. Y ese mismo día, por coincidencia, Chocano está en Santiago de Chile y tomó un tranvía, subió al tranvía y se sienta Chocano en la parte delantera del tranvía. Y en la parte posterior se sienta un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de contextura gruesa y mirada perdida. La gente, los testigos dicen, afirman, que el hombre sacó un puñal de su saco y con la mirada perdida miraba a varias personas y justo se acercó a la espalda de Chocano y le clavó 2 puñaladas en la espalda, lo que causó el descontrol de Chocano y lo voltea y le da una tercera puñalada en el pecho a la altura del corazón, lo que generó que Chocano ya, sin poder balbucear, salió arrastrándose, cuadrupediando, bajando del tranvía. El reloj marcaba 5:35 de la tarde, sale del tranvía y cae tirado en la calle y unos jóvenes en un auto deportivo lo ven y dicen, ¿no es el cantor de América? El cantor de América, y lo levantan, y lo levantan los jóvenes chilenos para llevarlo a un nosocomio más cercano. Pero en el trayecto, cuando el reloj marcaba 5:35 de la tarde de ese día, viernes 13 de diciembre de 1934, ya el cuerpo del poeta, el cuerpo del cantor de América, ya era un cadáver. Muere así Chocano. Las investigaciones arrojaron que ese hombre, quien lo mató, quien lo apuñaló, recibía el nombre de Juan Bruce Padilla y que era un enfermo esquizofrénico y que lo mató de casualidad. Chocano se salvó 5 veces de morir en el pelotón de fusilamiento, salvado por papas, por el rey de España, por intelectuales, por científicos. Y sube a un tranvía ese viernes 13 de diciembre de 1934 y lo mata a un loco de casualidad. Acaba así, acaba así, con esta ironía de la vida de nuestro gran poeta, don José Santos Chocano. Terminó así también con su vida, también terminó el modernismo, porque él era el modernismo, él era el modernismo. Terminó así el modernismo. Una casualidad de la vida, como dice Camila, irónico, como dice Brisa. Comienza el posmodernismo, que son dos tendencias, dos variantes literarias, que con la muerte de Chocano ya muere también el modernismo en el Perú. Y sobreviene una época nueva llamada el posmodernismo. El simbolismo de José María Erguren y el movimiento Colónida, de una revista llamada Colónida de Abraham Valdelomar. ¿Y por qué le puso nombre Colónida? El dandy, que se vestía bien, sacos de estilo francés, su lente de estilo europeo, gran apariencia, burgués, clase oligárquica, clase alta limeña. Fundó la revista Colónida, el movimiento Colónida. ¿Y por qué el nombre Colónida? Colón.
se refería a Colón, Cristóbal Colón, que como Cristóbal Colón, el europeo, buscó nuevas rutas, Abraham Valdemar, también con el movimiento colónida, buscó nuevas rutas en la literatura, nuevos modelos, nuevas formas. Él resaltaba lo cotidiano, lo del campo. Es una etapa literaria entendida como el tránsito del modernismo a la vanguardia, o sea que después del postmodernismo viene la vanguardia, el movimiento de vanguardia. Entonces, el postmodernismo es como un tránsito, está en la mitad entre el modernismo y el vanguardismo. Esa es la característica. Estaba ya en la decadencia. En la poesía modernista ya estaba en decadencia. Es que muere Chocano, ya murió el modernismo. Ya murió el modernismo. Entró en decadencia y murió rápido. Murió Chocano y el modernismo entró en decadencia. Nadie podía superar el estilo Chocano. Nadie pudo superar eso. Nunca fue superado Chocano. Pero surgió una nueva tendencia, el posmodernismo. Cultivaron una literatura tierna y sencilla. Por eso que ahí José María Eguren y su simbolismo dice en su poesía: hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos y a las 10. Que se case el duque primor con la hija de Clavo de Lor. Allí están con pieles de bisonte. Entonces, habla de un matrimonio. Y también está el movimiento colónida, que comienza con esas revistas contemporáneas, colónida. Y este le va a otorgar un sentido diferente. Se convierte en el mejor narrador postmodernista. Es el máximo narrador y crea el cuento titulado El Caballero Carmelo, y el Caballero Carmelo cala en el corazón de todos. La triste historia de este gallito que él recuerda en su infancia cuando su hermano viajó en el interior del país y un día vuelve a casa con varios regalos a lomo de caballo y trae varios regalos. Este es para mamá, esta tela es para papá, esta tela es para tal. Y el pequeño Abraham de Lomar, paradito ahí como todo niño curioso, esperando ver si había un regalo para mí, decía él. Y el hermano saca una caja de madera parecida como una caja como para que entre un gallo, ¿no? Y saca de ahí un gallo. Carmelo le pusieron de nombre por el color caramelo, gran altanero, ojos azules, capa dorada y espuela de acero. Y le pusieron de nombre Caramelo. No, será el Carmelo. Y así le pusieron. Y por su gran caballerosidad, por esa forma de cómo posaba el caballo, altivo, elegante, le pusieron el Caballero Carmelo. Pero fue a vivir ahí con los cuyes, con los conejos y con otros gallos y pollos y patos, ahí en el corral. Y un día, un hombre que lo visitó le dijo: esos son gallos chuscos". Y eso no le gustó al pequeño Abraham, al pequeño niño Abraham Valdelomar. Y retaron a su gallo y el señor visitante aceptó el reto. Pactaron la lucha, la pelea de gallos para el 28 de julio, para el Día de la Patria. Llegó ese día y cuando se enfrentaron los gallos, ¡fra! Se enfrenta con un viejo gallo experto llamado el Ajiseco, quien había mandado a mejor vida a más de 100 gallos. Nadie le había podido ganar. Vencía en primera. Aún así, el gallo Carmelo era más joven
pero no con tanta experiencia como el ajiseco. Comienza la pelea. Un círculo de fuego rodeaba el campo, la arena. Saltan los gallos, la espuela rosa el rostro, rosa la cabecita del Carmelo, dejando una pizca de sangre. Saltan los gallos, ¡fua! Y el Carmelo un impacto fuerte en el pecho del ajiseco, ¡plá! Que lo tira en el acto. Pero en ese instante el ajiseco salta y ¡fum! Y logra cortarle un poco el ala derecha al caballero Carmelo. ¡Plá! Cae, el ala se abre y todos esperan lo peor, pero junta el ala y se para nuevamente el Carmelo y todos asombrados, sangrando. Y narra Abraham Valdelomar, salta como un soldado herido y da un golpe letal y certero. ¡Fua! Encuentra el punto y da un corte letal al ajiseco. ¡Pla! Que cae ensombrecido, sus ojos cerrados. Hunde el pico, estira las patas hacia atrás. Suenan las alas. ¡Fra! Y gana la pelea. Todos emocionados, pero al voltear, ven que el Carmelo también está tirado, sangrando. No, dicen, creen lo peor, pero levanta la cabecita, se para, pero vuelve a caer herido. Y el árbitro anuncia el triunfo del Carmelo, pero había quedado herido. Lo llevan, el pequeño José María, no, el pequeño niño, no, el vecino, no, el padre, no. Lo lleva el pequeño Abraham Valdelomar, cargado, llorando, mirando y acariciando a su Carmelo y mirando llorando a su papá. Papá, ¿se salvará? Lo llevan a casa, le dan el cuidado. Un día, al segundo día, al tercer día, muere con la cabecita dirigiéndose a la aurora. Muere el pequeño Carmelo, el caballero Carmelo. Termina así esta historia que dio la vuelta al mundo y que ganó premios tanto en América, Estados Unidos y en Europa. Y la genialidad del narrador peruano que nació en Pisco en 1888, justo el mismo año, coincidentemente el mismo año que nació el modernismo. Coincidencia de la vida. Nació el modernismo y nació Abraham Valdelomar, 1888 en Pisco. Este escritor se convirtió en el mejor narrador de todo el posmodernismo literario. Termina así y comienza el vanguardismo. El vanguardismo es una tendencia nueva. Había un escritor quien ya escribía poesía vanguardista en estos tiempos. Los pioneros del vanguardismo están ahí: José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, que llegó a ser después un gran político en el Perú. También está la efervescencia de este gran partido, el Partido Aprista y el Partido Comunista, dirigido por José Carlos Mariátegui. Mira, aquí tenemos a dos grandes pensadores del Perú. Y José Carlos Mariátegui, que ni siquiera tuvo segundo de primaria, de niño se enfermó y le amputaron las piernas. Y sin ni siquiera segundo grado de primaria, llegó a trabajar de portero de alcanzarrejones en el diario La Prensa, en el periódico La Prensa. Y allí conoció a Víctor Raúl Aya La Torre, ahí conoció a Abraham Valdelomar,
ahí lo conoció a César Vallejo, ahí lo conoció a Manuel González Prada, ahí lo conoció a Ricardo Palma, ahí lo conoció a Gerson, ahí conoció a Percy Gibson, ahí conoció a Donía Yorobi, ahí conoció a Ricardo Palma. Es decir, ahí conoció a muchos escritores y por tener tanta cercanía con muchos escritores, él fue un autodidacta y llegó a ser un gran intelectual, culto, culto, llegó a ser un gran culto, autodidacta. No aprendió en el colegio ni en la universidad, él aprendió por cuenta propia. Ese es un autodidacta, el que aprende por cuenta propia, por su propia cuenta. Viajó a Argentina y él fundó y lideró la revolución universitaria. En este contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el mundo entero, surge el vanguardismo como una tendencia revolucionaria. Surge en el Perú el vanguardismo y luego aquí, como todos son ismos, cada uno resaltando lo propio, su nacionalismo, lo propio, lo nuestro, pero diferenciándose del mundo. Por eso que surge el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, el existencialismo. Y en el Perú también surge el indigenismo como uno de los movimientos del vanguardismo. Y uno de sus precursores fue justamente Manuel González Prada y el mismo César Vallejo, conocido como poeta universal y el más grande de todos los vanguardistas del Perú y del mundo. Por eso es conocido poeta universal. Si a usted le pregunta, profesor, ¿quién es el poeta más grande del mundo de todos los tiempos? César Vallejo, conocido poeta universal. Su poesía, sus obras son traducidas en más de 180 lenguas cultas de todo el globo terráqueo, de todo el mundo. Él viajó por el Perú, por Europa, por Asia, América, y aquí fue acusado en el Perú injustamente de incendiario cuando estaba en el norte del Perú. Lo calumniaron de haber incendiado en una fiesta patronal en Santiago de Chuco y estuvo 112 días en prisión. Y él estando en prisión, babea en el piso y dice, babeo de vivir en mí. Y tal como él pronuncia, escribe, y escribe su obra Trilce, crea esa obra, inventa esa palabra, Trilce, mitad triste y mitad dulce, Trilce, crea, pero se va resentido del Perú. Y él escribe poemas donde él dice, el momento más grave de mi vida fue en una cárcel del Perú. Después él escribe y dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Kanmiyaki, Kaipacha Kausaipi. Hay golpes en la vida. Anchayaki, tan fuertes. Manamiyachaita tipanichu. Yo no sé. Kanmiyani inin mantajina. Tucuñacaripas.
César Vallejo después vaticina su muerte en un poema titulado Piedra negra sobre piedra blanca y dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia y los caminos. Y después César Vallejo escribe un poema donde él se inspira en la Guerra Civil Española. En España aparta de mí este cáliz. Y este poema lo titula Masa, cuyo tema es la unión, la fraternidad en los hombres. La unión hace la fuerza, la unión hace la paz. Y él dice que este poema lo han traducido en más de 180 lenguas del mundo. Y dice, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. In the battle was over, and the solid cards, don't die, carrots, I love you so much. But the corpse, alas, went on dying. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor. Te amo tanto y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. It's the people. A 20, 100, 1,000, 500,000 him and to him crying, I love you so much. But the corpse, alas, went on dying. Luego, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les miró el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Gracias, gracias. Entonces, ese es el gran César Vallejo, poeta universal. Él dijo que moriría un viernes. Claro, claro, la literatura se vuelve bilingüe, sí es cierto, es bilingüe, eso es cierto, ¿no? Se le acercaron 20, 100, 1000, 500,000 clamando tanto amor, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. A 20, 100, 1,000, 500,000 him and him crying, I love you so much. But the corpse, alas, went on dying. Entonces César Vallejo es grande. A ver, cualquier consulta ahí me escriben después. Entonces César Vallejo es grande. Tiempo nos falta acá. Es grande, grande. César Vallejo dijo que iba a morir pues un día jueves, pero él murió un día viernes santo. Él dijo jueves santo, pero él murió un viernes santo. Murió el viernes 15 de abril de 1938. Y cuando murió César Vallejo, también murió el vanguardismo en el Perú. O sea que César Vallejo fue grande, fue grande, conocido como el poeta universal. Bien, jovencitos, espero que les haya gustado estas tres corrientes. Miren, hemos acabado tres corrientes, ¿eh? El modernismo, José Tanto Chocano, el posmodernismo con los dos, José María Eguren,
y Abraham Valdelomar, el caballero Carmelo, y con el vanguardismo cerramos con el broche de oro, con César Vallejo. ¿De acuerdo? Como dijo César Vallejo, ya Pantactanchis, Perú Hatun Suncuyuy. El Perú es un país grande y de gran corazón, pero después se sale resintiendo con el Perú y dijo, solo volveré al Perú cuando todo esté piedra sobre piedra. Por eso que él está enterrado allá, en París, en Francia, entre Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, poetas malditos. Así fueron llamados los poetas simbolistas franceses. Y nunca serán repatriados sus restos aquí al Perú, porque ese fue su deseo. Él dijo, solo volveré al Perú cuando todo esté piedra sobre piedra, o sea, fin del mundo. No va a ser repatriado. Allá se quedará en París, Francia. Muy bien, ahora vamos a compartir la práctica para que ustedes puedan resolver junto con el profesor Fernando Pachas, más conocido como Chayán. A ver, ahora vamos a ver a qué está. A ver, vamos a ver. Bien, jovencitos, dígame si se comparte, por favorcito, para poder empezar. Me dicen, por favorcito. ¿Sí se ve? ¿Se escucha? A ver, ¿qué me respondieron? Sí, muchas gracias, mi estimada señorita Brisa. Muy bien, gracias, señorita Brisa. Muy bien, entonces ahí tienen, ¿ya? Cualquier consulta ya saben. A ver, número uno. Número uno. Acontecimiento que casualmente coincide es el nacimiento de un ilustre representante del postmodernismo. Muy bien. ¿Quién fue ese? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? Abraham Valdelo Mar, ¿cierto? ¿Ya? Siempre se pone con otro colorcito para que ustedes puedan, ¿ya? Ese fue el nacimiento de Abraham Valdelo Mar. ¿Se acuerdan que les dije eso? 1888. Ese año nació el modernismo y también nació Abraham Valdelo Mar. Dos, poeta considerado precursor hispanoamericano del modernismo, José Martí. Ese fue cubano. Nosotros siempre vamos acá cubano, y ahí la respuesta, José Martí. Dos, el precursor fue José Martí, cubano, poeta, ¿no? Tres, considerada obra cumbre de Rubén Darío. Ah, Sonatina. Sonatina. Obra cumbre de Rubén Darío, Sonatina. ¿De acuerdo? Claro, Azul fue su primera obra. Azul fue la primera obra. Con esa obra inició el modernismo en 1888, que la publicó en Chile. Pero la mejor fue Sonatina. Cuatro, característica del modernismo que lo distancia de la propuesta de la generación del 98. A ver, que lo distancia. Ah, claro, pues, rechazo por lo cotidiano. No buscaba eso, más bien los modernistas buscaban lo grandilocuente, lo elegante, lo extravagante, ¿no? Lo bullicioso. En cambio, ese no, rechazo por lo cotidiano es otra cosa. 4B. 5. A ver qué me dicen por acá. Profesor, ¿a qué se refiere con obra? Ah, muy bien. Obra cumbre es la obra más importante. ¿Ya? Obra cumbre es la obra más importante. Muy bien, cuando digo obra cumbre. A ver, Ricardo Palma, escritor peruano. Su obra cumbre, tradiciones peruanas. O sea, la obra cumbre. Cumbre es arriba, cumbre, arriba, punto arriba más alto de un cerro, arriba de la cumbre. Su obra más importante, tradiciones peruanas. Mario Vargas Llosa, peruano. Su obra cumbre, la más importante, él tiene Las guerras del fin del mundo, la obra más importante. Otro, Alfredo Bryce Echenique, autor peruano, que justo hoy, martes 10 de marzo, ha muerto. Hoy, martes 10 de marzo, ha muerto el escritor peruano, Alfredo Bryce Echenique. Su obra cumbre, o sea, la obra más importante, Un mundo para Julius. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Listo, esa es la obra cumbre. Muy bien. A ver, ¿qué? Sí, muy bien. Gracias. Muy bien, mi amigo, señorita Brisa, muy bien. Entonces, la obra cumbre es la obra más importante. 5. No es característica del movimiento colónida. A ver, la E. La E. Claro, pues, la E. Porque eso es del costumbrismo, pues. ¿Sí o no? Eso es del costumbrismo. ¿De acuerdo?
Acá dice, la 5 es la E. Dice, pretendió presentar las costumbres y la vida de nuestros pueblos. La que estudia las costumbres es el costumbrismo. O sea, que ha puesto del costumbrismo. O sea, esa no es característica del movimiento colonial. No es, ¿de acuerdo? Ese es del costumbrismo. Entonces, 5E de enano. 6. La poética de José María Eguren se caracteriza por su estilo simbolista. Recuerden que él no escribe directamente, él sugiere. Hoy se casa el duque nuez. Viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2 y a las 10. Hoy se casa el duque nuez con la hija de clavo de olor. Entonces, él es simbolista. 6 de dedo, su estilo simbolista. 7. No pertenece a la poética del modernismo. Ojo, poética del modernismo. Es La venganza del cóndor, de Ventura García Calderón. Al costadito escriban, ustedes escriban al costadito, narrativa. Háganme caso, por favor. Al costadito con rojo escriban narrativa. Ya ves, si la pregunta dice, no pertenece a la poética, y sabemos que la venganza del cóndor es una narración, entonces no pertenece a la poética. Este género narrativo y a la poética género lírico. O sea, la 7 es la B. Al costadito pon, es narrativa. 7, B de beso. 8. A ver, 8. Mira lo que dice la 8. Los siguientes versos. A ver. Pobrecita princesa de ojos azules. Ah, ahí rima azules. Está presa en sus oros. Está presa en sus tules. Rima con tules. En la jaula de mármol del Palacio Real. Termina en al. El palacio soberbio que vigilan los guardas. Ardas. A ver cómo lo hago esto. Todo junto. Que custodian 100 negros con sus 100 alabardas. Todo, bardas. Un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Al. Ahí está. Entonces ahí tenemos. La respuesta pertenece a Rubén Darío en Sonatina. Esa es la de Rubén Darío. Sonatina. 8E. 8E. 9. Sobre las características de los versos anteriores. A ver. Cierto que sí. Esta es la respuesta. Sí. Miren, comprueben. Su rima es consonante de forma AA. Las dos primeras, AA. Las dos primeras, azules, tules. ¿Ya ves? Ules, ules, AA. La tercera, B, y con la última B. La tercera, real, termina en al. La última, colosal, termina en al. Concuerda. Y las dos penúltimas, CC, guardas, alabardas, ardas, ardas. Listo, esa es la rima, ¿de acuerdo? Entonces la 9 es la C. La 9 es la C. Va, muy bien. Verso alejandrino, apunten. Alejandrino significa de 14 sílabas. Listo. Verso alejandrino son de 14 sílabas. Porque eso lo inventaron los italianos de Grecia. Los italianos lo copiaron de los griegos. 14 sílabas, que eran poemas dedicados a Alejandro Magno. Y como se lo dedicaban a Alejandro Magno, entonces le llamaron alejandrinos. De ahí viene el nombre, alejandrinos. Versos, son versos de arte mayor, porque son de 14 sílabas, largos. Listo, 9C, 9C. 10. Considerado precursor nacional del modernismo, o sea, nacional, nacional. A ver, voy a borrar esto. Ah, fue Manuel González Prada. Manuel González Prada. Entonces, con rojito lo pongo para que ustedes puedan ahí, ¿ya? Manuel González Prada. Le llamaban el apóstol de la muerte. ¿Por qué, profesor? Apóstol de la muerte, ¿por qué? Porque él fue el que generó
el revanchismo frente a Chile. Ojo, él decía, vamos a recuperar Tacna y Arica. En esta obra de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterios y su fruto de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Así dijo él, refiriéndose a su profesor, Ricardo Palma. Y coincidencias, ironías de la vida, él muere primero. Entonces por eso lo llamaron el apóstol de la muerte, porque él quería vengarse, quería matar a los chilenos, quería recuperar Tacna y Arica. Manuel González Prada. 10, D de dedo, el apóstol de la muerte. Al costadito pon Manuel González Prada, para que sepas quién es, para que sepas quién es. 11, es una característica de la poética de Chocano. Ah, su tono épico, pues, de batalla, de guerra, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. O sea, cuando tú lees la poesía de Chocano, tú sientes que estás leyendo la obra La Ilíada o la Odisea, que tienen un tono épico. Ojo, tienen tono épico. Ese fue don José Santos Chocano. Soy poeta, soy divino, soy sagrado, o encuentro camino o me lo abro. O sea, ya era soberbio, demasiado soberbio. Enfermizo, eso fue enfermizo. Eso fue enfermizo. Se creía más que todos. Decía, yo no voy a morir como cualquier mortal. Yo moriré como los árboles, porque los árboles mueren de pie. Y pidió. Y el día que murió, sus restos fueron traídos aquí al Perú. Y actualmente yo lo he visitado, su tumba. Está acá en Lima, centro de Lima, frente al cementerio del Ángel. Hay un cementerio que antes se llamaba el Cementerio Central de Lima. Ahora se llama Cementerio Presbítero Maestro. Ahí también está enterrada mi mamá. Ahí en ese cementerio Presbítero Maestro, ahí está enterrado. Ahí también está la cripta de los héroes. Ahí está encerrada la pierna izquierda de Miguel Grau, porque usted sabe que Miguel Grau, su cuerpo todo fue volado. Lo más grande que quedó fue su pierna izquierda. Ahí está enterrada la pierna de Miguel Grau. Está Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, este, y muchos otros héroes. Por eso dice la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. Está en el cementerio Presbítero Maestro. Y ahí está la tumba en 1 metro cuadrado, la tumba de José Santos Chocano. Porque así dijo él, 1 metro cuadrado. Pidió para que la entierren. Listo. 12. No es un cuento de Abraham de Mar. Ah, los gallinazos sin pluma, pues. Es de Julio Ramón Ribeiro. Claro, pues. Este es de Julio Ramón Ribeiro. ¿De acuerdo? Los gallinazos sin plumas. La historia de Efraín y Enrique, dos niñitos que iban a recoger basura para dar de comer a un cerdo. Los gallinazos sin plumas, porque los gallinazos son aves que tienen plumas, pues obviamente, y que van a comer de ahí de la basura. Y estos niñitos también recogían fruta podrida, alimento podrido para ellos comer. Pero estos son como gallinazos sin pluma. Por eso que ahí se animaliza a los personajes. 13. Es una característica de la literatura de Valdemar. B de beso. Temática cotidiana y familiar. Eso resaltó el gran Valdelomar, ¿no? Temática cotidiana y familiar. Por eso es ahí triunfó su cuento El Caballero Carmelo. Ándate ahora a Ica, ándate a Pisco y vas a ver cómo todo el mundo tiene ahí su pelea de gallos. Hasta acá. Son costumbres que acá en Lima también hay. Hay mucha gente que son gallísticos y le ponen de nombre a sus gallos Carmelo, Ajiseco. Ojo, todo el mundo hace eso. Temática cotidiana y familiar. Ándate por cualquier lado. De repente por tu barrio también hay gallísticos. Eso generó la temática cotidiana y familiar. Abraham de Loma. 14. Representante del modernismo, director de la revista Variedades, quien va a recomendar a César Vallejo dedicarse a otra cosa. Ah, se burla de Vallejo, sí, sí, es cierto. Él, Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma. Cuando ve la poesía de Vallejo, no le entiende.
No le entiende. Lo que pasa es que César Vallejo ya estaba creando una poesía vanguardista, nueva, y ellos todavía no estaban preparados para eso. Ellos todavía vivían el modernismo. Clemente Palma, 14 D de dedo. 15. Con cálidos ojos de hermosura y besos de amor matutinos, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. Ah, ese de la niña de la lámpara azul. Esa es de don Abraham, de don José María Eguren. Aquí, ¿qué vemos? Ahí vemos hipérbaton. Ahí vemos una figura llamada hipérbaton, que es la alteración del orden lógico. La respuesta dice, se puede reconocer una figura de construcción, es el hipérbaton. Está en desorden esto, pero en un desorden artístico. 15E. 16. Considerado el más grande prosista, o sea, narrativa. ¿Quién es? Del postmodernismo, lo dije. Abraham Valdelomar, pues muy bien, Abraham Valdelomar. 16B, Abraham Valdelomar. 17. Es cierto con respecto al arielismo. Ah, eso ya fue fundado después con José de la Riva Agüero. A ver, José Riva Agüero, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner con rojito para que ustedes sepan. ¿Ya? José Dargo. Entonces la respuesta aquí es la 2 y la 4. Beso. 17. B de beso. Surge a partir de la publicación de una obra de William Shakespeare, Ariel, y también su máximo representante nacional es un ensayista, José de la Riva Agüero. ¿De acuerdo? José de la Riva Agüero. Listo. Eso pueden. 17. B de beso. 18. Pertenece a la literatura del postmodernismo peruano. A ver, pertenece. Ah, claro, fue Los Reyes Rojos. Poema de José María Eguren. Claro, este es el poema de José María Eguren, Los Reyes Rojos. ¿De acuerdo? 18C, Los Reyes Rojos, poema de José María Eguren. 19, E de enano. No es representante del movimiento colonia, claro, pues, porque él es de Leonidas Yerovi, es costumbrista, ¿de acuerdo? Leonidas Yerovi es costumbrista. 19, E. Ahí ponen. Si no es de colonia, ¿de dónde es? Es costumbrista, pues. 19, E. 20. Sobre los ojos de Lina, ¿es cierto? A ver, ojos de Lina. Ah, ya. Acá se nota la influencia de Edgar Allan Poe, de un escritor estadounidense, y también su autor de este es Clemente Palma. Es un cuento fantástico. Este es un cuento de Clemente Palma. Cuento de Clemente Palma. Ahí lo pongo para que ustedes sepan, un ratito. Cuento de Clemente Palma. Entonces la respuesta es B de beso. 2 y 3. 20, B de beso. 2 y 3. Muchas gracias, estimados jovencitos. Con eso hemos terminado. Gracias. Hemos adelantado también la sesión. Gracias. A ver acá quién me escribe. Muchas gracias. Ya saben, cualquier consultita, ya estoy ahí, ¿ya? Cuídense mucho. Ahí me escriben. Cuídense mucho. Hasta luego. ¿Se escucha? Hasta luego. Gracias.